Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre digo en mis clases grabadas de este y alguna otra materia, debido a que, bueno, no sabemos en qué momento la van a poder ver. Bienvenidos, bienvenidas a la última clase del Seminario de Opinión Pública y Comunicación Política. Como habíamos quedado y como habíamos acordado con ustedes, esta última clase era una clase grabada en función de cubrir todos los temas previstos dentro del programa y de poder dar cuenta de esta última clase que, fruto de las modificaciones en los cronogramas, no lo pudimos hacer con anterioridad a través de las clases sincrónicas. La idea para la clase de hoy es trabajar sobre la cuestión de comunicación política. Vamos a ir viendo, como en otras oportunidades, un power que les va a permitir a ustedes ir guiándose e ir orientando también de alguna manera su comprensión del tema. Es una clase básicamente para establecer algunos lineamientos generales sobre esta cuestión, que es muy amplia y que evidentemente en una clase de 20 minutos, media hora, como es la idea que sea la presente, no vamos a poder abordar todas las cuestiones que cabrían abordar, pero me interesa dejar establecido un campo en torno al cual trabajar. Nosotros hemos trabajado en la unidad 1 toda la cuestión de la opinión pública, en la unidad 2 toda la cuestión de espacio público y opinión pública, y en la unidad 3 la idea fue abordar la cuestión de las redes y los medios de comunicación en función de la construcción de la opinión pública, y en ese marco la idea es poder cerrar esta unidad sobre cómo tirar algunas puntas, algunas cuestiones muy importantes en torno a cómo desarrollar un trabajo de comunicación pública, de comunicación política. Insisto, es algo que tiene que ver con algún punteo muy rápido. Para eso vamos a recuperar cuestiones conceptuales que hemos visto ya en la clase pasada y por eso las vamos a ver muy rápidamente. Nosotros partimos de una propuesta conceptual que, si bien puede parecer elevada para algún que otro trabajador de la comunicación política, para nosotros es muy importante porque nos permite tener un lineamiento conceptual profundo, amplio, y que nos permite en ese sentido orientar nuestro trabajo, nuestra práctica desde este campo profesional. Evidentemente, en este campo profesional llega gente de distintos ámbitos, de la psicología, de la filosofía, de las ciencias políticas, de la sociología, y también obviamente comunicadores. La idea de que esto pueda ser abordado en la carrera de ciencia política tiene que ver con eso, con que es un campo en el que es muy usual intervenir desde la ciencia política, como consultor político, como asesor, digamos, en lo que tiene que ver con la gestión política, tanto de municipios, gobiernos, gobiernos nacionales, como de la posibilidad de asesorar a dirigentes, como también de la posibilidad de asesorar a entidades de otro orden, como por ejemplo sindicatos o entidades colectivas. Nosotros en ese sentido trabajamos sobre la base de que la comunicación política tiene que ver obviamente con aquellas instituciones que están regidas por la lógica de la disputa política, instituciones o sujetos que están regidos por eso. Y en función de eso es la definición de este campo de interés, de este campo profesional. Pero, ya vamos a ver, vamos a trabajar sobre la idea de la comunicación, ya al final de la clase, de comunicación de gobierno o comunicación de gestión, que nos permite pensar tanto los gobiernos, insisto, municipales, provinciales o nacionales, como aquello que tiene que ver con la gestión de distintas instituciones que están atravesadas por la cuestión política. Pero insisto, volvemos al principio y a donde habíamos iniciado este paréntesis, que acabo de cerrar. La idea es trabajar sobre la política en torno a una cuestión conceptual profunda desde la propuesta de Caletti, de Sergio Caletti, quien planteó, y lo vimos la clase pasada, por eso lo vamos a revisar muy rápidamente, que la política está regida por el orden del decir. En ese sentido, no estamos refiriéndonos a la idea de proferir palabras o simplemente de hablar, sino de aquello que tiene que ver con pronunciar el mundo, con enfrentarse a una situación o a un horizonte y significarlo, darle un sentido, proponer un sentido
tanto en función de lo que ha pasado, de lo que estamos viviendo, como de aquello que vendrá. Y en ese sentido, el decir construye a los sujetos que protagonizan la política como sujetos de lo poético, de lo productivo. Producen, enuncian lo nuevo, aquello que está por venir, y además, como decía recién, nos da la posibilidad de pronunciar el pasado resignificándolo. Esta idea de pronunciar, de decir, tiene que ver con la idea de que la política transforma el mundo o tiene esa potencia de transformar el mundo. No siempre lo hace, evidentemente. Y ojo, también ahí transformarnos siempre es en un sentido progresista. Transformar también es reordenar y puede ser en un sentido conservador. Digo, para evitar prejuicios. Pero decía, la política opera en el orden del decir, y el decir siempre está ligado intrínsecamente a su otra cara, que es el escuchar. El decir política implica relaciones de reconocimiento de los otros y de sus temas, de sus intereses, y de la posibilidad de que esos otros formen parte del relato, de la producción, de la poética que construimos desde la política en un sentido inclusivo, de que los articulemos como parte de aquello que construimos y proyectamos. Sin decir, sin escuchar, digo, no hay reconocimiento. Y vamos a decir esta cuestión, esta fórmula de palabras, que es decir escuchando, ¿sí? Decir escuchando. Así entendemos la política y así es como desde ese lugar entendemos a la comunicación política. Como probablemente hemos revisado en otras oportunidades, comunicación y política tienen un vínculo inescindible, ¿sí? No es posible pensar la política sin su fase de comunicación, porque tiene que ver con el modo en que la política tiene su aparición pública, con el modo en que se muestra ante lo común y que por lo tanto construye a través de esa aparición pública, demarca lo común. Muchas veces se entiende esta relación entre comunicación y política desde una perspectiva instrumental. Y muchas veces cuando la política no entiende su dimensión pública de una manera cabal, creyendo que con solo accionar, con solo gestionar, con solo decidir, sin pensarlo en su dimensión pública, de visibilidad pública, sin pensar todas esas dimensiones de la política en su orden de visibilidad pública, muchas veces eso implica que se falla en la práctica y en la proyección política. La comunicación política en ese sentido es una tarea inacabable, es un proyecto inacabable, porque la política está atado a ese mismo carácter, ¿no? de lo inaprehensible y de lo inacabado. Nunca, les ponemos acá, se termina de lograr lo deseado, porque nunca es suficiente. Siempre se pueden conseguir determinadas metas, pero nunca terminamos de llegar a ningún lado específico ni especial, porque la política está atada a lo social, y como está atado a lo social es inabordable e inacabable, en definitiva. Nunca terminamos de juntar todos los patitos, nunca terminamos de ordenar y de proyectar todo lo que quisiéramos. Y en ese sentido la comunicación política tiene el mismo carácter. Es una batalla sin fin. Si lo comprendemos de ese modo, comprendemos que comunicación y política siempre están atados, y de que la suerte de la comunicación política está atada a la suerte de la política, vamos a poder comprender que hay una potenciación muy importante que puede ser desarrollada. Sin embargo, muchas veces esto no se termina de comprender. Esa potenciación solo es posible en tanto la comunicación sea estratégica. Ahora bien, la comunicación política nunca va a lograr ser estratégica si la política no tiene estrategia. En ese sentido, hay una idea de que la comunicación puede resolvernos la estrategia que no tenemos en la política. Y eso está vinculado con una noción muy fuerte y muy marcada por la orientación del marketing político, que ve a la comunicación como una suerte de complemento, ¿no? O sea, yo hago desde la política y la comunicación tiene que venir a mostrar lo que yo hago.
no la ve desde esta relación intrínseca que mencionábamos recién, de que la comunicación forma parte de la construcción de la visibilidad de la política, y sin esa visibilidad la política no es completa, sino que lo ven como muchas veces, muchos dirigentes en muchas organizaciones, hay un sentido común que ve que la comunicación opera como marketing. Yo hago y ellos, la comunicación o aquellos que se encarguen de esta dimensión, tienen que venir y vender eso que yo hago. Sea esto bueno, malo o regular, digamos, ¿no? Y hay en esa marca una cuestión totalmente instrumental. Y como hay una cuestión instrumental, se cree que son ámbitos separados, y cuando vemos que la política falla, que la política está perdida, o que no encuentra su sentido, se echa mano a la comunicación como modo de resolver esa falta de orientación estratégica de la política. Esto lo vemos y lo hemos visto en dirigentes, en organizaciones, cuando están perdidos, cuando no saben qué hacer en el marco de su proyecto político, dicen hay que comunicar más, hay que hacer un video, hay que hacer esto otro. Creen que en la respuesta técnica de la comunicación van a poder encontrar resolución a los problemas que no pueden resolver en la política. Spoiler, ponemos acá en el Power, esto no funciona. O sea, la resolución técnica de la comunicación de algunos momentos de los baches de la política son espasmos que nos pueden dar un poco de aire en el corto plazo. No sirven ni en el mediano ni en el largo plazo. Siempre la comunicación política puede ser estratégica cuando hay una estrategia política clara. Sin estrategia política clara, la comunicación política no va a poder resolver esas carencias en términos de estrategia y de desarrollo a mediano y largo plazo. Algo de eso también ya vimos en la clase pasada, y tiene que ver con, más allá de esta caracterización genérica en torno al vínculo entre comunicación política y política, tiene que ver también con el modo en que los nuevos entornos y los nuevos escenarios digitales nos plantean desafíos para el trabajo en comunicación política y para la política en sí misma, ¿no? En ese sentido, algunos breves apuntes. Primero, comprender de que la política del siglo XX es muy distinta a la política del siglo XXI, o por lo menos las demandas que se construyen en uno de otros siglos son muy distintas. La política del siglo XX es la política de los grandes partidos, de las grandes figuras dirigenciales, de los grandes proyectos. Obviamente todo ello muy atado a las grandes instituciones y a una idea muy fuerte propia del siglo XX de la proyección del futuro, de aquello que va a venir y de aquello que puede ser construido. Recordemos que tanto el siglo XIX como el siglo XX son aquellos siglos que están estructurados los grandes metarrelatos de la política, como la revolución, la transformación del mundo, o la consolidación de un nuevo orden global, etcétera, etcétera, etcétera. El presente en un marco de transformación digital, pero que no es solamente de transformación digital, sino es transformación de modos de organización de la sociedad, de la sociabilidad, de los modos en que nos relacionamos con los otros, de los modos en que construimos comunidad y fundamentalmente de los modos en que se construyen la legitimidad de las palabras públicas para la intervención en la esfera pública. Todos estos aspectos van construyendo que aquello que aprendió la política en el siglo XX, que era fundamentalmente la posibilidad de decir, de pronunciar el mundo, en este nuevo siglo la política deba aprender fundamentalmente a escuchar y dialogar, en función de la caída de los grandes metarrelatos, la caída de las grandes instituciones organizadoras de la legitimidad de la palabra pública, pero también de la socialidad, y fundamentalmente en función de la reconfiguración de las relaciones sociales y por lo tanto de los contratos de interlocución públicos, los contratos de diálogo público que están muy atravesados por la disolución social de las jerarquías, por la disolución social de las jerarquías, pero también por una lógica atada a este proceso más amplio y social, de las lógicas igualitaristas de las redes y lo digital.
¿sí? Hay una ruptura de los contratos jerárquicos y hay un nuevo régimen de escucha y de interlocución. Obviamente eso no es igualitarismo, no hay igualdad, pero se han disuelto las viejas jerarquías y eso demanda, como decíamos, que la política pueda aprender a escuchar de una manera mucho más densa, mucho más profunda y mucho más sistemática a lo largo del tiempo. En ese sentido, escuchar implica la posibilidad de comprender que la sociedad ha cambiado drásticamente y que cada vez cambia de manera más abrupta, más dinámica. Y uno de los aspectos más difíciles para pronunciar la política o que la política enfrenta a la hora de pronunciar el mundo, de proponer futuros comunes y modos de construir comunidad, justamente tiene que ver con los tribalismos o con las lógicas de fragmentación social que cada vez se van profundizando. Una de esas facetas de segmentación social o de fragmentación tiene que ver justamente con los consumos digitales y la hiperpersonalización de esos consumos. Sin dudas, este es un aspecto muy relevante porque la política siempre ha pretendido construir relatos contenedores, relatos que proyecten futuro. Y si bien la política de nicho, la política que pretende representar a pequeños grupúsculos, también es operativa, a la hora de gestionar lo común, a la hora de proveer certezas en torno al presente y al futuro, es muy, muy difícil trabajar desde esa posición de nicho, trabajar desde un lugar de extrema marginalidad en torno a la capacidad de representar todos los fragmentos de lo social. Y después, además, como les decía, hoy por hoy de lo que se trata esta capacidad que se le demanda a la política de escuchar, no es solo una cuestión de marketing o de técnica política, sino ya tiene que ver con la posibilidad de recuperar y sostener la confianza en que la política puede conducir lo que somos como sociedad. En este contexto de pandemia, este aspecto está siendo puesto en juego y creo que aquellos que le presten un poquito de atención van a poder observar cómo esa capacidad de la política de conducir está siendo impuesta en juego cuando se cuestionan las medidas, cuando se cuestiona cada una de las decisiones que se toman en medio de la pandemia. Lo que se está cuestionando no es solo la política sanitaria, sino lo que se está cuestionando es qué capacidad tiene la política de conducirnos en semejante situación de riesgo y crisis. Eso solo puede ser resuelto mediante la construcción de mucha certeza, pero también mediante la construcción de dispositivos fuertes de escucha de lo social y sus enormes diversidades y fragmentaciones. Algunas cuestiones que me interesa destacar de la narratividad necesaria para proveer vitalidad a la política, ¿no? Para proveer vitalidad a la práctica política. Y cuando digo vitalidad, digo algo que genere, que motive, que movilice, en definitiva. Porque ¿qué es la política si no moviliza? Es solo la gestión de lo dado y no es desde ese lugar que pensamos a la práctica política. En primer lugar, el decir, ¿no? Producir y pronunciar el mundo asumiendo la performatividad de la política y eludiendo una noción que ha sido tremendamente nociva para la política y para el mundo social en general, que es la idea de que la política gestiona o reproduce lo dado. Esto está muy instalado, esto está muy fuerte, y sin embargo también sigue teniendo capacidad y potencia de promover estos otros sentidos que tienen que ver con la potencia transformadora de la política, que es, les diría, irreemplazable. Nada, ninguna otra cosa es capaz de gestionar lo común de manera transformadora si no es la política. Obviamente las élites, y esto lo sabemos, tienen la capacidad de lobby. Las mayorías populares solo tienen a su favor para transformar la realidad la política. En segundo lugar, pero que tiene que ver con el primer punto, futuros, ¿no? La idea de que no trabajamos solamente para resolver los quilombos de ayer y de hoy,
sino trabajamos para construir un mañana, ¿sí? Trabajamos porque hay mañana, porque existe un mañana, a pesar de que en las lógicas culturales actuales de nuestras sociedades hay un presentismo insondable, hay un presentismo cultural muy fuerte, hay una falta de apuesta a los futuros también muy, muy marcada, y además, en términos de gestión, hay mucha falta de planificación en el mediano y el corto plazo. Muchas gestiones, tanto de instituciones medianas o organizaciones o gobiernos, están limitadas a tratar de resolver los quilombos cotidianos o los líos o los problemas cotidianos y muchas veces no proyectan futuro. Y cuando vemos aquellas gestiones o aquellos dirigentes que tienen capacidad de movilizar energías alrededor suyo, de movilizar militancia, de movilizar, en definitiva, recursos, también tiene que ver con aquellos dirigentes, aquellas propuestas, aquellas organizaciones que pueden pronunciar en su decir el mundo futuros posibles, ¿sí? Que pueden pronunciar futuros posibles y que le proponen a sus comunidades futuros posibles. En tercer lugar, hay una tercera cuestión que para nosotros también es muy importante en la capacidad de la política de movilizar, y es la cuestión de la adversatividad, ¿no? La política adquiere solo sentido cuando se encuadra en el marco de la diferencia, no de la diferencia en el marco de un mismo estante, sino de la diferencia que hay proyectos distintos, y eso también le da sentido a la posibilidad de las adscripciones políticas diferenciadas. No es lo mismo votar a uno que a otro, no es lo mismo militar con uno que con otro, no es lo mismo bancar una u otra gestión, una u otro dirigente, y eso solo se construye cuando hay adversatividad, que no quiere decir agonismo, que no quiere decir buscar eliminar al adversario, quiere decir disputar, quiere decir pasar en limpio cuáles son los límites y las diferencias entre uno y otros proyectos de organización, de gestión de lo público, de ser dirigente político. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la cuestión de la emotividad. Si no decimos el mundo, si no proponemos futuro, si no construimos adversatividad, es muy difícil, la verdad, construir emotividad. Pero hay trabajo en comunicación pública que apunta a generar emotividad sin recorrer los otros tres aspectos que hemos revisado. Y hoy, en el marco del mundo digital, en el marco de la enorme disputa por la atención de los públicos, en el marco de una enorme, un océano de discursos circulantes en la sociedad, de una atención que cada vez se reduce más, evidentemente la emotividad tiene que ver con una estrategia, por un lado, a nivel de comunicación para llamar la atención, para generar momentos de atención por parte de la ciudadanía, pero también tiene que ver con un modo de establecer vínculos cercanos con la ciudadanía. La emotividad es aquello que también nos permite aglomerar o acumular colectivos que tengan cierto nivel de cohesión, digamos, ¿no? Naturalmente, la emotividad tiene al menos dos caras, una cara más vinculada a aquellos aspectos positivos, de las esperanzas, aquello que vivimos que nos resulta agradable, los sueños, los logros, etc. Pero también la emotividad es muy operante en términos de los miedos, de las pérdidas, de las amenazas. Y a eso también han echado mano muchos proyectos ultraconservadores en el mundo y en la Argentina también, a la amenaza de que van a venir los narcos, de que vamos a hacer Venezuela, de que te van a sacar el trabajo, de que esto, de que aquello. Eso también son acciones de comunicación pública, de estrategias de comunicación pública que apelan justamente a la emotividad, aquello que es difícilmente de ser procesado a través de la racionalidad, pero que es muy movilizante y que es muy apelativo hacia la ciudadanía y los públicos. Y el quinto punto, quizás el más obvio en un punto,
tenga que ver con la posibilidad de narrar historias desde la comunicación política. No solamente decir, sino reconocer que hay modos de contar lo que hacemos desde la política que no tenga que ver con el dirigente, con el dedito haciendo así y dando un discurso. Hay otras narrativas posibles que también tienen que ver con las narrativas por las cuales estamos atravesados en este mundo actual, en este mundo atravesado por lo digital, pero también por las grandes industrias del infoentretenimiento. Narrar historias tiene que ver con un modo de acercarnos a esas narrativas, pero también con un modo de transición de las prácticas y los discursos de la política y las grandes prácticas, los grandes discursos de la política del siglo XX a una práctica de la política de otro tipo que busca una inserción a nivel de narrativas desde otro tipo de lugares. Como les había dicho al principio de la clase, nuestra idea es poder trabajar, y voy viendo la hora para no hacer demasiado extensa la clase, nuestra idea es poder trabajar sobre la comunicación política en general, que es lo que hemos hecho hasta ahí, insisto, señalando algunos grandes rasgos, algunos temas que son de nuestro particular interés, y concentrarnos en lo que es la comunicación política de gobierno o de gestión. ¿Por qué digo de gobierno o de gestión? Básicamente porque me refiero a los distintos niveles de gobierno, pero también a la gestión de organizaciones políticas, como pueden ser, por ejemplo, sindicatos, universidades, confederaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas organizaciones que están atravesadas por las cooperativas, ¿por qué no? Que están atravesadas por la disputa política y que están atravesados por el juego de lo político en términos de acumulación de capital, pero también de modos en que se construyen las legitimidades de sus respectivas conducciones. Obviamente cada uno de estos espacios tiene sus especificidades, pero hemos intentado reunir aquí algunos aspectos que nos parecen obviamente que son comunes. Habiendo en nuestro caso trabajado tanto a nivel de gobierno, en programas de gobierno, desde la faz comunicativa y también habiendo trabajado en distintos tipos de organizaciones y junto a dirigentes políticos. A ver, algunas cuestiones generales sobre la comunicación política de gobierno y de gestión. En primer lugar, comunicar en términos de gestión no es solo decir, bla, 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 producir videitos, hacer publicaciones en redes sociales, etcétera, etcétera. La comunicación de gestión está estrictamente vinculada al hacer, ¿sí? No hay comunicación de gestión posible si no hay gestión, si no hay acción de gestión o de gobierno. En ese sentido, de vuelta, no hay la posibilidad de instrumentar la comunicación y si no hay materialidad en lo que es la gestión de gobierno, difícilmente uno pueda, desde la comunicación, inventar un mundo que no existe de la nada. Uno puede potenciar aspectos, visibilizar a algunos, tratar de darle menor visibilidad a otros. Obviamente todos esos juegos son parte del trabajo, pero lo que no se puede hacer es inventar cosas donde no las hay, inventar proyectos, inventar acciones, inventar logros donde no los hay. El tercer aspecto que me interesa señalar es, uno, desde la comunicación política de gobierno y gestión, trabaja en función de construir y delimitar claramente, con claridad, la visibilidad de objetivos, de perfiles de gobierno y de gestión y de intereses. Obviamente eso se trata del proyecto de la gestión. Uno trabaja en función de un norte, que obviamente en función de la planificación estratégica puede ir más o menos variando, pero uno trabaja para visibilizar características de una determinada gestión, de un determinado gobierno. Pero también trabaja en función de las demandas y necesidades de a quien le hablamos. La muñeca entre aquello que se nos demanda y aquello que queremos construir como nuestra marca, como nuestro sello propio, está en la comunicación política y está fundamentalmente en la política o en la acción política y el proyecto político. El primer gran aspecto que quiero señalar de la comunicación política es la necesidad siempre, siempre de una narrativa de carácter simbólico.
Acá hay dos grandes cuestiones. Por un lado, la dimensión de la comunicación es la construcción de una dimensión simbólica de lo que se hace a nivel político. La visibilidad de una dimensión simbólica. Esa dimensión simbólica hay que organizarla. No es inauguramos un nuevo edificio o construimos un nuevo dispensario o pavimentamos una calle, hacer un videito y publicarlo. De eso no se trata. De lo que se trata es de organizar el sentido simbólico que tienen las distintas acciones. Construir ejes de una narrativa que le da sentido y le hace sentido a los públicos, a los ciudadanos, a los distintos sectores con los cuales nos relacionamos. Uno de esos modos importantes de hacer sentido, de proveer sentido, es lo que Mario Riordan llama los mitos de gobierno. ¿Sí? Los mitos de gobierno, y muy rápidamente los reviso, son aquellos grandes relatos que establecen y le dan significado a un gobierno, le dan un sentido y trascendencia a ese gobierno, obviamente a partir del punto que un grupo determinado, un colectivo determinado, comparte ese sentido, ese significado y esa trascendencia de gobierno. El mito de gobierno, en ese sentido, permite, más allá de lo hecho, construir una orientación teleológica, un destino que naturalmente debe ser compartido y apropiado por algún sector importante de la ciudadanía. Cuando uno puede construir y es eficaz en la construcción de mitos de gobierno o de mitos de gestión, logra construir esperanzas o expectativas positivas en torno a la acción continuada de ese gobierno, pero también facilita los consensos en torno a otros sectores que no forman parte o que no se han apropiado de ese mito de gobierno, de esa gran organización simbólica de gobierno o de gestión. Naturalmente, en Argentina, el gran mito de gobierno son los gobiernos peronistas, fundamentalmente el primer gobierno peronista del 46 al 52, pero más reciente, mucho más reciente en el tiempo, también existe un gran mito de gobierno en la Argentina que tiene que ver con el kirchnerismo, ¿no? Un gobierno que tiene trascendencia, tiene simbolismo muy fuerte y tiene un sentido, obviamente, para el sector que se lo ha apropiado y el cual comparte ese sentido, que le permite sostener su potencia simbólica más allá del tiempo. ¿Sí? Que le permite sostener su potencia simbólica más allá del tiempo. ¿Eso es una acción meramente de comunicación política? No, es una acción política con mucha potencia en su articulación con la comunicación política. Y en ese sentido, en este plano de construcción simbólica, es importante tanto para la construcción de mito como para la construcción más de los relatos cotidianos de gobierno y de gestión, construir desde la comunicación aquello que se busca, aquello a lo cual está orientada una gestión, aquello que se desea, en términos siempre simbólicos. ¿Sí? A mí no me sirve, insisto, inaugurar una calle si yo no le puedo dar un sentido a esa inauguración de calle. ¿Cuál es un sentido de inaugurar una calle? O en el caso de un gremio, inaugurar un nuevo centro de salud, o inaugurar oficinas o lo que sea. Tengo que construir un sentido simbólico para ello, que puede ser en términos de relato, puede ser en términos de valores, puede ser en términos de proyecto. ¿Sí? Un gobierno no comunica, no debe comunicar solo una obra, sino comunica relaciones entre lo que hace y las imágenes de futuro, de presente y los símbolos con los cuales uno intenta caracterizar una gestión o un gobierno. Obviamente, estas narrativas se hacen mucho más simples cuando hay acciones que no demandan demasiada explicación, ¿sí? Cuando vos ves, por ejemplo, inauguración de un nuevo dispensario en una municipalidad y no tenés que explicar demasiado. Es obra, es crecimiento, es mejor, es el uso correcto, transparente de los recursos, es
mejor atención de la ciudadanía, es cuidado de la ciudadanía, tiene una serie de atributos simbólicos muy, muy fuertes. Cuando eso no se explica solo, hay que construir dispositivos que permitan darle sentido, y no solo a esa acción, sino a la continuidad de las distintas acciones que tengan que ver con lo que hace un gobierno o una gestión. Una vez que tenemos en claro que trabajamos en función de una dimensión simbólica, de la visibilidad y el establecimiento coherente de un relato y potencialmente de un mito de gobierno, que es siempre en el plano de lo simbólico, hay una segunda cuestión muy, muy gruesa, que es la cuestión de los temas, ¿no? Ahí hay una cuestión estratégica que tiene que ver con la construcción de nuestras propias agendas. La elección de los temas nos permite manejar las urgencias, las jerarquías, y a su vez no ir atrás de la agenda que nos pueden intentar imponer otros actores con los cuales tenemos algún tipo de relación adversativa o con los cuales tenemos algún tipo de relación de complementariedad o de coexistencia. Seleccionar en ese sentido los temas te permite tener una práctica proactiva en vínculo con esos temas, te permite regular, digamos, la aparición, te permite manejar las distintas ramas de tus agendas, pero a su vez te permite seleccionar los temas no solo en función de aquello que tiene que ver con tu proyecto y tus objetivos y tu perfil de gestión y de gobierno, sino también en función de algo más vinculado a la realpolitik. Hay temas que son realmente muy difíciles de resolver y que si uno se asocia a ese tipo de temas, termina asociado probablemente a fracasos, termina asociado a temas en función de los cuales es muy difícil construir avances o construir logros. Puede ser el tema de la seguridad, por ejemplo, puede ser el tema del desempleo, si sos del gobierno, de un gobierno municipal, pero también en el caso de muchos gremios puede ser cuestiones gremiales que no saben que no se las van a sacar a la patronal. Entonces, si bien uno puede trabajar en función de intentar resolverlo en términos de la construcción de tu agenda pública, quizás esos temas no necesariamente tengan que ocupar una jerarquía muy importante en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta que obviamente si hay una demanda muy grande en torno a eso, uno no se puede hacer el distraído en función de eso. Y después hay una cuestión que tiene que ver no solamente con las jerarquías que uno puede construir en función de las dificultades o facilidades para avanzar en determinados temas, de los perfiles de gestión, sino también de la necesidad de segmentar los temas en función de los determinados intereses de los distintos sectores de público, de los fragmentos de público. Uno en cualquier organización más o menos compleja, en cualquier gestión o gobierno más o menos complejo, uno sabe que uno debe asumir que hay distintos sectores, que hay heterogeneidad y que esa heterogeneidad implica diversidad de intereses y que esa diversidad de intereses implica que uno puede trabajar determinados temas con determinados sectores y trabajar otros temas con otros sectores. De lo que se trata en definitiva es de sostener una agenda activa con cada uno de los sectores con los que uno se relaciona. Si uno pretende con un solo gran tema sostener el vínculo comunicativo y político con todos los fragmentos de población o de público, difícilmente lo logre. Si bien hay grandes temas que atraviesan a todos, en general es necesario tener temas específicos para trabajar con cada uno de los sectores. En términos sociales, uno sabe que, por ejemplo, los sectores medios valoran mucho los temas vinculados con la cultura, los temas vinculados con algunos sectores medios, obviamente, vinculados con los derechos humanos, por ejemplo, y los sectores populares valoran otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con un régimen de lo abstracto, sino de lo más concreto y lo más puntual. Esto lo entendió muy bien, por ejemplo, el primer gobierno de la Sota, que desarrolló en la práctica económica y política y de gestión de la calle una política
represiva fuerte, creó el nuevo código de faltas, desarrolló una policía de intervención muy fuerte en lo urbano y a su vez tenía una política cultural de mucha relevancia que permitía contener a algunos sectores medios por ese otro lado. Digo como para dar un ejemplo, pero probablemente la mayoría de ustedes eran muy jóvenes y no lo recuerdan. La tercera gran cuestión que para nosotros resulta muy importante en términos de comunicación política, de gobierno o de gestión, tiene que ver con los liderazgos. Hay acá una cuestión obviamente central, que desde la comunicación se puede trabajar muy fuertemente, pero que obviamente, como todo lo que venimos viendo, también tiene que ver con el proyecto y la práctica política. Pero en ese sentido nosotros partimos de la idea de que los liderazgos no son naturales, si bien puede haber emergencia de liderazgos naturales, siempre hay liderazgos que también se construyen, se sostienen y se cuidan. Los modos de gestionar los problemas y la asociación de los mismos con determinados liderazgos debe ser siempre un dispositivo de cuidado de las figuras más relevantes, de que ante el menor fracaso no perdamos líderes o liderazgos de importancia, y por eso es importante la construcción de elencos, no diría demasiado amplios, pero que tengan cierto nivel de amplitud, que nos permita tener un repertorio de liderazgos, un elenco de liderazgos que permita ir variando el reconocimiento por parte de los públicos y la población de esos liderazgos e ir haciendo juego de aparición-desaparición de los liderazgos para proveer también sostén ante los conflictos y acolchonar cuando hay pérdida de capital o cuando hay conflictos que son de difícil resolución. De todas maneras, los liderazgos funcionan por algo, porque son reaseguro, porque operan como reaseguro de un proyecto, porque muchas veces son la posibilidad de comprensión rápida de una gestión. En sus características uno ve también características de una gestión, hay una asimilación ahí y por lo tanto hay un reaseguro, hay una suerte de garantía de los liderazgos en relación a los proyectos de gestión o de gobierno. Entonces, si bien es necesario construirlos y cuidarlos, también en algunos determinados momentos juegan fuerte en sostener los proyectos, sobre todo en situaciones de ambigüedad y de crisis. Lo que sí es función de la comunicación de manera específica es la posibilidad de potenciar determinados rasgos, determinadas características de los liderazgos que más pretendemos cuidar. Entre ellos, sus dotes, sus características más potentes, que son más productivas, y obviamente cuidar, ocultar es imposible, sus carencias. ¿Y por qué digo ocultar es imposible? Porque justamente los liderazgos tienen un rol preponderante en la comunicación pública de las gestiones y de los gobiernos, y cuando tienen ese rol preponderante uno puede trabajar con ellos o con esos liderazgos, pero la verdad es que cuando son muy drásticas o muy fuertes esas carencias es imposible de resolverlas definitivamente. Algunas técnicas que tienen que ver con esto último de potenciar dotes o de cuidar carencias, obviamente tienen que ver con técnicas de coaching, de trabajo en coaching para la expresión pública, pero también para la expresión en medios de comunicación, jerarquización en la comunicación política de aspectos que nos interese visibilizar con mayor profundidad, y además, entre otras técnicas posibles, otros aspectos o decisiones técnicas posibles, la selección de formatos de aparición pública que le queden más cómodo a los liderazgos, ¿sí? No es lo mismo, no es para cualquiera una conferencia de prensa en vivo, no es para cualquiera un vivo en redes sociales, no es para cualquiera salir sin red en una entrevista a primera mañana, no es para cualquiera intervenir ante una multitud. Entonces digo, ahí hay un rol de la comunicación política que es también modular, si se quiere,
aquellos formatos que potencien más las características de los liderazgos. Y así todo, hay liderazgos que son netamente insalvables y otros que funcionan solos, que necesitan muy poco apoyo, que necesitan muy pocos correctivos por parte de la comunicación política. La otra cara de los liderazgos es lo que nosotros, junto con Fara, pero esto es algo propio del discurso político, llamamos las contrafiguras, ¿no? Las contrafiguras, como hemos dicho, tienen que ver, como hemos dicho, no, tienen que ver con aquellas figuras que operan como adversativas de los liderazgos que queremos cuidar. Obviamente, como sí hemos dicho, la política tiene mayor capacidad de movilizar, como lo ha planteado Chantal Mouffe, cuando apela y cuando se constituye desde una dimensión adversativa de disputa de proyectos e identidades. Pero además, la política siempre opera desde el juego de diferencias y comparaciones entre proyectos, entre organizaciones y, obviamente, entre liderazgos. Muchas veces, la cuestión no es tanto de aquellos aspectos positivos de nuestros liderazgos, sino contra quién están siendo comparados, ¿no? En el caso de las últimas elecciones presidenciales, no del año pasado, sino las del periodo anterior, la oposición estaba construida entre Macri y no Scioli, sino entre Macri y Cristina, ¿sí? Obviamente Macri, en términos estrictamente objetivos, no era un gran orador. Era, más bien, se apelaba a su don de gente, a su carisma desde su capacidad de construir interlocución de una manera cercana. Y a eso apeló su campaña de construcción pública el último año antes de las elecciones, en función de que las encuestas y los estudios de opinión daban como que cuando uno le preguntaba, por ejemplo, a determinada franja de población si invitarían a Macri a comer un asado, la respuesta mayoritaria era que no. Y se trabaja, ¿por qué? Porque era una figura lejana que no parecía parte de aquellos cercanos que forman parte de tu familia, tus amigos con los cuales te comerías un asado. Y se trabajó fuerte en construir ese perfil. Y estaba siendo comparado con el perfil, si se quiere, superior, arrogante, de gran uso de la oratoria por parte de Cristina, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Y en función de eso, esos dotes de Macri eran valorados por ciertos sectores de población de manera positiva en contra de lo que era valorado por esos mismos sectores de población como gestos arrogantes por parte de la expresidenta Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidenta. Esa construcción de contrafiguras y la visibilización desde las prácticas de comunicación política nos permite hacer este juego de diferencias, ¿no? Apelando a aquello que en la diferencia con esas contrafiguras nos permite capitalizar políticamente de manera productiva a nuestro proyecto o a nuestra gestión o a nuestro gobierno. En ese sentido, uno muchas veces trabaja con las fortalezas, pero a veces algunas debilidades pueden ser encarriladas como aspectos positivos cuando uno lo pone en relación opositiva o de diferencia con otro tipo de liderazgos, como en el ejemplo de Macri con Cristina. Y para ir cerrando, me interesa marcar esta última cuestión en torno a la comunicación política. Todo lo que hace una gestión o un gobierno obviamente es comunicable, pero para que eso sea comunicable y productivo y potenciado en términos de narrativa, debe ser inicialmente pensado y diseñado desde sus lógicas de aparición pública. La comunicación tiene que estar en el centro de las decisiones de una gestión de un gobierno o de una gestión, de una conducción de cualquier tipo de institución política. Forma parte del gabinete o de la mesa de decisiones.
Cuando esto no sucede, no hay una planificación estratégica de la comunicación política y eso se nota. Se ve cuando algo está pensado entre la política y la comunicación o cuando algo fue pensado desde la política sin la pata de visibilidad pública y aparición pública de esos fenómenos. En primer lugar, eso es parte de la coordinación política. Muchas veces, cuando se habla de la mala comunicación de gobierno, hay una suerte de vuelta de instrumentalización de gobierno. No es que se gestione la política mal, sino que se está comunicando mal. No. Puede haber, obviamente, errores técnicos, pero cuando hay errores en términos de estrategia política o de visibilización de la estrategia política, no son errores de comunicación, son errores de la estrategia política. Para dar un ejemplo de la última semana, en el anuncio de parte del presidente Fernández de que se iba a comprar la vacuna rusa Sputnik 5 para el COVID-19, lo que se vio fue un error de gestión política, no fue un error de comunicación. El presidente lo anunció semejante decisión en una entrevista ante un medio ruso sin mediar ningún tipo de anuncio oficial por parte de niveles ministeriales u organismos públicos. Obviamente, con la trascendencia de semejante anuncio, replicó en todos los medios y redes sociales y fue una carnicería en contra del anuncio y su falta de precisión durante 4 o 5 horas, hasta que finalmente en horas de la noche una funcionaria de segundo rango salió en una entrevista televisiva a intentar aclarar cuál había sido el anuncio y al día siguiente siguió el mar de ambigüedades en torno a que si iba a ser obligatoria o no iba a ser obligatoria la aplicación de la vacuna. Cuando vemos este tipo de errores tan, vamos a decir, tan básicos, lo que vemos no son errores de comunicación. Obviamente implican mucho riesgo, muchos problemas a nivel de comunicación, pero son errores de gestión política de la comunicación. Son errores de gestión política. Cuando los procesos, las acciones, las decisiones se planifican políticamente, pero sin la pata comunicativa, pasan este tipo de cosas. Pasan este tipo de cosas. Y lo más probable es que ahí haya problemas en términos de los funcionarios que piensan la política sin su modo de aparición pública, sin su gestión en el escenario de medios y de comunicación. Toda acción de comunicación política en este sentido debe ser estratégica y se basa para nosotros, como decíamos al principio de la clase, en el principio conceptual de que toda política se construye en el decir escuchando. Nadie puede anunciar la compra de una vacuna rusa sin escuchar, pretendiendo que eso no genere ruido, sin las precisiones del caso, sin escuchar todo el rum que existía en la sociedad en función de que era rusa, de que no había sido validada correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Decir escuchando. Y para finalizar, para volver a remarcar un concepto que ya dimos, la comunicación será estratégica o no será nada. Sin estrategia comunicacional no hay viabilidad de los proyectos políticos. Los proyectos políticos fracasan si no gestionan de manera eficaz su dimensión comunicacional. Y la comunicación fracasa si no hay estrategia política. Obviamente después puede haber estrategia política y puede haber fallas técnicas en la comunicación, pero eso es mucho más sencillo de resolver que si no tenemos estrategia política y no tenemos capacidad de pensar la política desde su dimensión de visibilidad pública. La técnica no sostiene las necesidades de los proyectos políticos en el tiempo. Y si bien la profesionalización y gestión técnica correcta de la comunicación es un dispositivo que te genera mayores niveles de visibilidad, también es fundamentalmente una marca de proyecto. Entonces, necesitas política pensada desde la comunicación, necesitas estrategia política
necesitas la articulación de la estrategia política con la estrategia comunicativa y obviamente necesitas la gestión profesional y técnicamente adecuada de la comunicación. De vuelta, toda acción comunicativa se construye desde estos principios, toda acción de comunicación pública, de comunicación política, se construye desde algunos de estos principios que hemos revisado y fundamentalmente desde el principio conceptual que estructura para nosotros la política, que es el decir escuchando. Hasta acá llegamos con la clase, espero haya sido lo más clara posible. Espero haya sido lo más clara posible. Los materiales de referencia los vamos a estar subiendo al Drive y al aula virtual en cuanto hayamos subido este link y este video a la clase, al aula virtual de la materia. Desde ya, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un gusto participar, dictar esta materia. Esperemos que para ustedes también haya sido de importancia, haya sido un aporte a su formación, tanto desde la sociología como de la ciencia política, y que se vayan de esta materia o terminen de cursarla aun cuando tengan que rendir parciales y finales, con la sensación de que han podido construir un trayecto, una parte más de su trayecto formativo y que se llevan nuevos conocimientos y una nueva perspectiva por ahí de pensar la política y su relación con la comunicación. Desde ya, muchas gracias.